mientras el pueblo es reprimido en las calles por las fuerzas del golpismo, mientras nuestros diputados, gobernadores y ministros son perseguidos por grupos fascistas, la situación se torna confusa. Diputados en el Palacio que a la postre traicionarían la institucionalidad y la causa revolucionaria, considerarían incluso la posibilidad de reconocer el gobierno de facto. La Asamblea Nacional debe desde hoy asumir una posición muy firme de defensa y de legitimación de este proceso de transición. Para que no haya ninguna duda que aquí no hay un golpe de Estado, aquí hay una situación de emergencia nacional que ha sido atendida eficientemente por la sociedad venezolana y por el conjunto de sus fuerzas organizadas. Que había un grupo de diputados comprometidos con el golpe de Estado, que ya los habían conversado. Ahí estaban ofreciendo millones a diestra y siniestra. Millones a diestra y siniestra. Ellos hicieron una propuesta de cambiar la directiva. Antes. Lo que pasa es que como Carmona le disolvió la broma, ¿entiendes? Pero hubo una gran firmeza de parte de nosotros. Uno de los planes era reunir el Parlamento el 12 para destituir a William Lara, presidente de la Asamblea, de modo que quien ocupase el cargo de presidente reconociera a Carmona. Incluso cuando a mí William me dijo, tú sabes lo que están proponiendo esta gente, tal y qué sé yo le dije, nosotros salimos con los pies para adelante. Que las cosas no estaban bien porque no todos los diputados estaban actuando adecuadamente. Pero los que habían caído en aluvión y los que venían de PPT y los que venían de Podemos, todos estaban, el mismo Ismael, allí no tuvo un papel muy bonito. Porque primero Justicia desconoció a la Asamblea Nacional, renunciaron a la Asamblea Nacional. En la tarde de ese viernes 12 de abril, se concretaría el golpe de Estado con aquel infame decreto que establece un Consejo de Estado de Gobierno, del que incluso participan diputados de la oposición como ministros. Estando allí, anuncian cadena nacional. Y en la cadena leen el decreto de Carmona. Artículo 3. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Y nosotros, por supuesto, nos quedamos. Y se convoca la celebración de elecciones legislativas nacionales a más tardar para el mes de diciembre de 2002 para elegir a los miembros del Poder Legislativo Nacional, el cual tendrá facultades constituyentes para la reforma general de la Constitución de 1999. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No, vamos a organizar la resistencia. Hay que organizarse en la resistencia. Vamos a desconocer esto. Bajamos a los pasillos, pues, al jardín central. Y allí se mantuvo William firme. Crecer de legitimidad por ser inconstitucional a este decreto emitido por el dictador Pedro Carmona Estanga. Hicimos varias reflexiones, ¿no? Y yo recuerdo, y lo estoy recordando en este momento, que yo le dije a William Lara que lo mejor que podía pasar era que ese decreto lo repitieran varias veces, que eso iba a despertar la reacción del pueblo venezolano. Luego el 12, el equipo de guardias nacionales que brindaba protección en la Asamblea se alzó y me desconoció a mí como presidente de la Asamblea. Y ya en la tarde nos dieron plazo, nos dijeron si a las 8 están aquí, van presos. ¿Y cómo no íbamos a enfrentar nosotros los diputados a un grupo de guardias nacionales que tenían FAL, armamento largo FAL? Nosotros no teníamos ni siquiera una corta uña en la mano. Hasta los soldados nos desconocieron, bueno, no son los soldados, hubo uno que nos desconoció como diputado. Entonces no dejaban entrar, el diputado que salía no podía entrar porque ya no era diputado, según. Como ahí se dio el golpe de Estado y ellos asumieron el control y hubo también una actuación, la Guardia Nacional del Palacio se comprometió con el golpe del Palacio Legislativo. Cuando sale y se enfrenta a los militares que regulaban eso, los tipos dicen, mira, nosotros no tenemos, el comandante de lo que estaba allí, nosotros no tenemos por qué defenderlos a ustedes, ni tenemos por qué custodiarlos a ustedes si ya ustedes no son parlamentarios. Los allanamientos ilegales estaban a la orden del día mientras el fascismo oprimía al poder popular. Aquí en la Asamblea
Eso era una cosa indignante. Es imprescindible dejar el Palacio Federal Legislativo. Yo soy el último en salir porque yo era el presidente. Siempre tenía presente aquello de que el capitán es el último en abandonar el barco. Y salía eso de las 8 y tanto. Y me estaba esperando un carro con gente armada, que evidentemente era la DICIT. Después supimos que lo habían enviado, la DICIT que se había pasado el golpe, nos había enviado a detenerme por instrucciones de Pedro Carmona Estanga. Me salva a mí un colega periodista, Eligio Rojas, paisano huarqueño por cierto, que trabajaba en el periódico El Mundo. Y cuando vamos a salir, que están esas personas armadas esperándonos, él nos dice, métanse en el carro del periódico que ahí nos los van a tocar. Y así lo hicimos. Y ciertamente no nos tocaron. Él nos dejó por allá, en otra zona de la ciudad, cada quien se fue para donde podía irse. Resistir, no resignarse, era la convicción de los revolucionarios. Nosotros vamos para la clandestinidad, porque para la calle a luchar por el regreso del presidente. Porque esto no lo vamos a permitir. De tal manera que hubo un debate entre nosotros los diputados y decidimos irnos a la calle a luchar con el pueblo en la clandestinidad. Lo que sí vimos fue cómo se empezó a allanar casas y nos presentaban los allanamientos en vivo y directo. Y aquí allanamos a Lina Ron y aquí allanamos a no sé quién y aquello. Y la ansiedad y la angustia que le creaba. Nosotros nos resguardamos para articularnos, para saber dónde nos íbamos a ir a sesionar. Y a mí me dicen que me vaya para Maracay, que íbamos a instalar la asamblea en Maracay. El sábado 13 de abril de 2002, el destino deparaba otra historia. Llegando a la autopista, me dice Juan Barreto, yo voy para Miraflores. Y yo le digo, bueno, camarada, me echa el cuento después porque yo sigo para Maracay. Y a las 5 de la mañana subieron las banderas los tupamaros. En cada esquina de los edificios se vieron las rojinegras de los tupamaros. Bueno, empieza la resistencia. A las 6:30, para empezar las 7 casi, decía entre Centerín, comienzan unas cacerolas así muy tenues. La resistencia popular rinde sus frutos. La dictadura se hace pedazos. El aparente apoyo militar del que supuestamente gozaba Carmona se desvanece. Tuvo que salir Carmona de ahí, huyendo porque el pueblo estaba reclamando que se ley. La decisión de disolver el poder legislativo crea un notable disgusto. En tal sentido, se apoya al gobierno transitorio si se cumplen las siguientes normas. Primero, establecimiento de una transición con respeto a la Constitución y leyes de la República y derechos humanos. Revisión y modificación del decreto del 12 de abril del año 2002. Restitución de la Asamblea Nacional. Los revolucionarios ocupan progresivamente las sedes del poder. Entramos en contacto con compañeros militares. A mí desde Aragua, desde Maracay me comunicaron, espera una segunda más que vamos a hacer. Pedro Carreño me llamó, que estaba allá, por cierto, y en ese momento sí te puedes ir para Miraflores porque te están buscando para matarte y necesitamos que estés vivo, me dijo. Así lo hicimos. Actuamos en equipo, con coordinación, el mando civil, el mando militar, y logramos entonces, con el protagonismo del pueblo, rescatar la democracia en el país. Y era el pueblo entero en la calle diciéndonos, busquen a Chávez, vamos a buscar a Chávez. Le pregunté a William, me dice la gente que se vaya para Miraflores. Sí, es verdad, en el Fuerte Tiuna también, pero también hay gente y también está bien que se concentren allá. El pueblo es muy sabio. Lo que pasa es que nunca llegué a Maracay porque cuando llego a Fuerte Tiuna, por la carata estaba ese gentío ahí. Entonces ahí me quedé porque bueno, me sacaron del carro, la gente pensaba que a mí me habían matado, como había tanta desinformación y tanto terrorismo mediático. Los diputados y diputadas de nuestra Asamblea Nacional ahora están en Fuerte Tiuna, en Miraflores y en cualquier lugar de nuestro país donde haya una lucha, respaldando a la revolución mientras encabezan la batalla por el retorno de su líder. El pueblo rodeó los centros de poder, Miraflores, las gobernaciones, etc., y no hubo un herido. Es un hecho extraordinario. Que, repito, uno busque en historia de otros pueblos y no hay un caso parecido. Que se haya derrocado una dictadura sangrienta. Las 47 horas de gobierno que tuvo Pedro Carmona Estanga están registradas en la historia de este país con sangre. El pueblo se volcó a las calles. El pueblo bajó de los cerros y se fue para Fuerte Tiuna, se fue para el Palacio de Miraflores, se fue para el Canal 8, para todas partes. Porque ver a ese pueblo en la calle gritando, busquen a Chávez, salven a Chávez. El pueblo más humilde tenía muchísima más confianza en el presidente que quizás muchas personas, porque, o sea, no sé,
quizás la humildad los hace ser más sabios o más lúcidos. No sé cuál es la explicación de esto. Revolucionarios y revolucionarias retoman el Palacio de Gobierno. Yo vi a William cuando llegó y habló y dijo, el presidente no ha renunciado y nosotros vamos a resolver la situación constitucional que se está presentando. William declara aquí, entonces yo le ponía el teléfono y llamaba para todas partes, entonces él declaraba, yo venía declarando, hay una imagen donde él viene. Yo soy William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, y le estoy hablando desde las oficinas del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno ubicado en la capital de Venezuela, Caracas. William Lara denuncia ante la comunidad internacional el golpe de Estado. Ratifica que Pedro Carmón Estanga, el dictador, no es presidente. Lo desmiente. Le explico y le agradezco la oportunidad para desmentir la mentira que está propalando el ciudadano Pedro Carmón Estanga, quien acaba de decir en CNN que él tiene control del Palacio de Miraflores. Carmona decía que tenía el control y nosotros ya estábamos en el palacio. Y entonces me llega a mí la carta esa de Turiamo. Claro, esa carta la tuvo de Cirey y William. Creo que ellos fueron los que la difundieron, ¿no? Y se la entrego yo al general, pues a los que estaban allí y a los ministros que estaban allí. Y se reproduce y se manda para todas partes, para Amnistía Internacional, para todos lados. Allí fui yo periodista. Estaba yo en mi fuerte y ahí fui periodista. Desde un lugar desconocido, Pedro Carmón Estanga, el breve dictador, trata de mantener a flote su espurio gobierno. Pretendía convocar a la Asamblea Nacional para darle legitimidad legislativa al crimen de Estado que se estaba cometiendo. Ratifico la voluntad firme y clara de restablecer un mecanismo de consulta, de participación de los grandes sectores de la Asamblea Nacional para que sea a través de esa vía que se juramente el presidente y por otra parte se proceda a la designación de los miembros del poder público. La realidad es la única verdad. La dictadura cae por su propio peso. Un momento que William con seguridad me dijo, Gisela, ya está listo, ya tenemos, está cuadrado para rescatar, para traernos al presidente y ya retomamos, prácticamente ya retomamos el gobierno. Diosdado Cabello, quien fuera el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, ante el secuestro momentáneo del presidente Hugo Chávez, quien pronto estaría de regreso en la presidencia, es juramentado por William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela. Juramentación del ciudadano Diosdado Cabello Rondón como presidente de la República Bolivariana de Venezuela por parte del diputado William Lara, presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadano Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ciudadano Hugo Chávez Frías, le interrogo. Y de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le interrogo. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, así como los deberes inherentes al cargo para el cual es nombrado en este acto como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premie, de lo contrario que se lo demande. Juramenté a Diosdado Cabello, vicepresidente por el momento, como presidente provisional, aplicando de manera plena lo que pauta nuestra Constitución. El presidente constitucional estaba secuestrado y por eso tomamos la decisión en ese momento de juramentar al vicepresidente hasta el momento cuando recuperásemos, rescatáramos al presidente Chávez. Tenía que ser todo por la vía de la Constitución y el mismo juramento que hace lo dice y dice que hasta que llegue el presidente. Bueno, entrar al palacio y rescatar ese espacio ya era un avance. Ya el gobierno estaba en manos nuestras, ya era descartada toda posibilidad de que regresara esa gente, yo diría macabra, que había estado durante esas horas en el gobierno nacional. Feliz, sumamente feliz, orgullosa de que ahí estuviera William Lara. Porque es que cada uno de nosotros nos sentíamos William Lara, ¿entiendes? Para nada me sorprendió
la situación, o sea, era como que, bueno, estábamos esperando que algo ocurriera y eso ocurrió. Y por supuesto, con la emoción, con la alegría de que ya sabía que en breves minutos iba a llegar el presidente y él retomaría pues su rol de presidente de la República como lo hizo pues. La primera decisión de Diosdado Cabello Rondón como presidente es ordenar la búsqueda y restitución del presidente Hugo Chávez Frías como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. William le toma el juramento a Diosdado y se activa de una vez el rescate del presidente para la retoma del hilo constitucional. Cuando retorna plenamente la señal de Venezolana de Televisión, William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, encabeza una rueda de prensa desde Miraflores, en la que junto a Germán Mundaraín, defensor del pueblo, e Isaías Rodríguez, fiscal general de la República, anuncian el retorno de la normalidad y la garantía de derechos para todos. Aunque ya tenemos un contacto desde el Salón Ayacucho con el fiscal, el defensor y el presidente de la Asamblea Nacional. De tal forma que nosotros le expresamos al país en este momento, en nombre y con fundamento en la Constitución vigente, interpretando la voluntad soberana del pueblo venezolano, que ese decreto es nulo de toda nulidad. En consecuencia, sus efectos no tienen validez alguna en la estructura del Estado venezolano. Queremos también decirle al país que en este momento difícil debemos mantener la calma. Hacemos un llamado a la concordia nacional. Los poderes públicos están funcionando, asumiendo sus responsabilidades con base en la Constitución, con base en la ley, con base en los reglamentos. Queremos asegurarle a la totalidad de los venezolanos y venezolanas, más allá de las posiciones políticas, más allá de la pertenencia a determinados estratos sociales, que los derechos humanos de todos los venezolanos serán respetados como garantía del funcionamiento pleno de la estructura del Estado en Venezuela. Nuestros diputados y diputadas hablan al país desde el canal del Estado, Venezolana de Televisión, que paulatinamente retorna a la normalidad. De todo lo que está pasando en Fuerte Tiuna, para que el pueblo venezolano sepa la cantidad de miles de personas que hay allí, que yo creo que sobrepasan las 200.000 personas. Queremos convocar a la pluralidad nacional. Estamos convocando al Canal 8 a todos los diputados de la Asamblea Nacional, porque vamos a sesionar aquí en la Asamblea Nacional, va a sesionar en el Canal 8. En Miraflores todos esperan el ansiado retorno del presidente Hugo Chávez, mientras el pueblo toma las calles del país a la expectativa de lo que finalmente sucede en la madrugada del domingo 14 de abril de 2002. Cuando el helicóptero sonó, cuando se escuchó, todavía a uno lo conmueve. Pues al final ven el helicóptero y se arma aquella algarabía. No, aquí en el helicóptero viene Chávez. Aquello era apoteósico, pues. Una cosa tan hermosa, una manifestación de afecto tan grande. Ese día llorábamos de ver la gente. Mira, entonces tú entraba la gente y toda esa gente que había estado peleando porque regresara. Esa emoción de ver al presidente llegar, de ver al pueblo entusiasmado, emocionado, feliz, eufórico, recibiendo al presidente y ahí en el sitio pues donde llegó el presidente, cuando saludó a William, saludó a Diosdado, saludó a Isaías. Bueno, emocionante y se podría decir que increíble. Allí, junto al presidente, quien llama a la reflexión, a la paz, a la reconciliación, estaba William Lara, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, un hombre definitivamente leal. Lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanos que me adversan, pues adversen. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución, porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas, el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen
con tantas cosas y tantas mentiras. Y nosotros empezamos a cantar, recuerdo que por Teresita Maniglia. Teresita empieza a cantar, volvió. Como la oposición, esa escualidad, grita, ellos decían, se va. Entonces nosotros les ganamos, pues. Les ganamos la partida y siempre se la ganaremos. Entonces empezamos a cantar cuando vemos que el presidente volvió. Gracias a la lealtad de hombres como William, y no digo que William fue el único, hubo unas cuantas personas que trabajaron duro, que constante se mantuvieron en la lucha y que para ellos la lealtad fue lo básico, lo trascendental para que no bajaran la guardia. Pues. Esa madrugada, William Lara no puede ocultar la alegría. Su carácter serio, su rostro usualmente imperturbable, muestra una amplia sonrisa junto al jefe de Estado. Yo voy a tener siempre en la memoria el recuerdo del momento cuando me correspondió decirle a Hugo Chávez, al regresar al Palacio de Miraflores, que retomara el cargo de presidente para el cual lo había elegido el pueblo venezolano. Y se lo decía en mi condición de vocero del Parlamento Nacional, es decir, voz de la nación. Y después una risa, en ese momento lo veía reír como un niño. Cada rato se reía y tú le veías la alegría, la sonrisa franca y honesta, derrochando algo que él era un pichirre, pues. Soltar una sonrisa para William ahí estaba derrochando la sonrisa, era todo el caudal que traía en un saco, lo soltaba. Pero era impresionante verlo reír como un niño y era como gratificante. Pues nosotros, oye, dijo William, todavía después hacíamos comentarios cuando él estaba con nosotros y le hacíamos el comentario, William, parecías un muchachito ahí así cuando le dan un juguete que le gusta y aquella emoción que se te veía en los ojos y él, bueno, no era para menos, no decía él, eso era algo así como que, no, hicimos una hazaña, eso no lo ha hecho casi ningún pueblo del mundo. Había cumplido, se había mantenido firme y su confianza en el pueblo revolucionario no lo había defraudado. Habíamos vencido. Yo creo que todo el que estuvo cerca de William en su trabajo laboral y en su trabajo político y en todos los trabajos que realizó William a lo largo de su vida, todos los que estuvieron cerca de él recibieron ese ejemplo. No hay excusa para abandonar el trabajo, no hay excusa para descuidarse, no hay excusa para ocuparse de cosas superfluas mientras hay cosas importantes en las que tenemos que trabajar, como lo es sobre todo el construir este país que necesitamos, este país con el que hemos soñado. William, por aquellos que todo lo sacrificaron aquel abril de 2002, por tu lealtad a la revolución y a este pueblo. William Lara reunió muchos valores que tienen que ser esos valores que definen al verdadero revolucionario. El valor de la honestidad, de la probidad, el hombre talentoso, el ser humano solidario, el colaborador, el valiente. Era un hombre muy claro, muy vertical, muy auténtico en su posición. Y eso también hace falta muchas veces tocar. Ahí no había zigzagante o colipandeo, para decirlo mucho. Ahí había una posición clara en el sentido político y la interpretación del ejercicio de la función como revolucionario. Los que lo conocimos sabemos que era una persona leal, una persona auténtica, una persona digna y un revolucionario verdadero. Nos dejó un legado muy importante, nos dejó ese entusiasmo por la defensa de la revolución y sobre todo ese desprendimiento, esa manera de ser, esa manera de privilegiar, de darle prioridad a la revolución por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Y William Lara siempre nos dijo una cosa. Yo no sé si a usted se la han dicho, supongo que sí. Ese era un dicho que él tenía. La política se hace con las neuronas, no con las hormonas. Hay que hacer política con las neuronas.
Entonces, eso, ante estos momentos, tiene plena vigencia. Por ti, por tu legado y tu guía, por todo ello, viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre, camarada. Por eso yo pido al presidente, con el respeto y el afecto que le tenemos, cada día cuídese más, comandante, que el pueblo lo necesita. Además, yo siempre uso con algunas personas, creo que hay una frase de Martí que dice que en el mundo hay muchos hombres sin decoro, pero hay otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Eso era William Lara.